Saludos, les habla el ingeniero Martín Moros, profesor de la asignatura Tratamiento Físico-Químico del Agua de la carrera Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Venezuela, para dar esta clase de almacenamiento o prediseño de tanques. El almacenamiento se da en tanques, que son generalmente empleados en todo tipo de proceso industrial, siendo empleados en el almacenamiento de materias primas, productos finales e intermedios. En el tratamiento del agua, los tanques de almacenamiento son empleados principalmente en los sistemas de distribución, involucrando junto con las tuberías los mayores costes de los servicios municipales. Los tanques también se usan en otros tipos de procesos unitarios que no son necesariamente almacenamiento, como igualamiento de carga o de caudal, neutralización, sedimentación, mezclado, coagulación, floculación, flotación, etc. Hay varios tipos de tanques de almacenamiento, como es los tanques cilíndricos de tapa fija, que se usan para almacenar líquidos no volátiles y se construyen generalmente de concreto o acero. Se pueden pintar según se quiera capturar o reflejar la energía solar. Si se pintan de blanco o plateado, reflejan o rebotan la energía, y si se pintan de negro o colores oscuros, absorben la energía. Las tres imágenes son este tipo de tanques. Vean que son tanques cilíndricos, pero con altura menor que su diámetro, y van directamente sobre el suelo. Y pueden ser bastante voluminosos, por eso es que van directamente sobre el suelo. Entonces, para estos cilíndricos de tapa fija está la tabla 1 del material de apoyo sobre capacidades para tanques cilíndricos de techo fijo. En ella, por ejemplo, si yo quisiera un tanque de 1450 metros cúbicos de capacidad, si me voy hacia arriba, observo que tiene 16 metros de diámetro. Si me voy hacia abajo, observo que tiene 201 metros cuadrados de superficie de fondo o de área de planta. Y si me voy hacia la izquierda, voy a apreciar su diámetro, ¿no? Ahora, vean que ese diámetro está a su altura, perdón. Y esa altura estará para diámetros de menos de 20 o para diámetros mayores o iguales a 20. En este caso vimos que el diámetro es de 16. Como es de 16, es menor de 20. Entonces, para un diámetro menor de 20, la altura es de 7,20 metros. Y allí tengo las dimensiones. Tendría el diámetro, la altura y la superficie de planta del tanque. Ahora sus espesores. En la tabla 2 de espesores mínimos para tanques cilíndricos de techo fijo pueden ser techos tipo G1 o tipo G2, donde se aprecia que los G1 pueden ser techos cónicos con pendiente de 1/16 y los techos tipo G2 son techos esféricos con flecha de pendiente de 1/12. Entonces, para este mismo tanque, yo más o menos busco el mismo posicionamiento. Por ejemplo, hablemos de un tanque de 12.210. Es en la penúltima columna, el primero. Entonces, en la penúltima columna estaría de 1, de 2, de 3 sobre el fondo. Entonces aquí estaría 1, 2, 3 acá, 16. Entonces, ¿qué me indica esta tabla? Que ese tanque tiene un espesor de virola de 16 milímetros, que es el espesor de las paredes del tanque, que el techo recomendado para este tipo de tanque es un tanque tipo G1 con un espesor de techo de 5 milímetros y un espesor de fondo de 8 milímetros.
Entonces ya me recomiendan los espesores para el tanque para que sea resistente. Tipo de almacenamiento están los cilíndricos horizontales. Se usan para el almacenamiento de gases licuados y líquidos comprimidos. Aquí vemos 3 imágenes de ellos. Su característica principal es que son cilíndricos horizontales. Y están los cilíndricos verticales que se usan para el almacenamiento de líquidos con bajas o moderadas presiones. Aquí vemos tablas para los cilíndricos horizontales y para los cilíndricos verticales, donde podemos escoger la capacidad o el volumen y las diferentes dimensiones como la longitud o la altura. Pero vean que las capacidades son mucho menores. En este caso, por ejemplo, va de 550 a 5000 litros, que son 5 metros cúbicos. Mientras que la tabla para cilíndricos de tapa fija fácilmente pueden ser de 800, 4000, incluso 23000 metros cúbicos. O sea, son tanques muy voluminosos. Tenemos los cilíndricos horizontales para presiones bajas en esta tabla 4 del material de apoyo. Allí vamos a poder ver para diferentes capacidades de los tanques entre 20 y 200 metros cúbicos, su diámetro entre 2 y 3,5 metros, su largo inclinado y su peso. Y están los cilíndricos horizontales pero para presiones bajas, que es la tabla 5 del material de apoyo. También vamos a ver sus capacidades entre 20 y 150 metros cúbicos con diámetros entre 2 y 3 metros, los largos incluidos los fondos del tanque y los pesos del tanque. Y está el cilíndrico vertical, donde vamos a poder ver sus capacidades entre 300 y 2000 litros con sus diámetros y anchura. También existen los tanques esféricos, que se usan generalmente para el almacenamiento de fluidos a altas presiones. Estos tanques en el material de apoyo están en la tabla 3 de capacidades para tanques esféricos, con capacidades que van de 250 a 3000 metros cúbicos y diámetros que van entre 7,87 a 18 metros. Allí vemos los números de soportes y los pesos de estos tanques. Es muy importante la nota al pie, ya que estos pesos se han determinado para esferas que contienen un líquido de densidad de 0,584 de peso específico, ¿no? Entonces el acero es de 42 kilogramos sobre milímetros cuadrados con un coeficiente de seguridad de 3 y un coeficiente de soldadura que va entre 0,7 y 2 milímetros para sobre espesores por corrosión. Entonces hay que respetar para este tipo de tanques los coeficientes de seguridad que se dan al pie. De no haber notas al pie como en varias de las tablas que hemos visto anteriormente, entonces se utilizan coeficientes de seguridad estándar. Ya vamos a ver cuáles son los estándar y cuáles son los específicos como los vistos en la nota al pie de la tabla 3. Están los tanques de almacenamiento de techo flotante. Se usan para almacenamiento de fluidos volátiles, sobre todo para almacenamiento de combustibles, y permiten reducir las pérdidas de los combustibles por volatilización. Entonces vemos capacidades en la tabla 8 de estos tanques que van de 80 a 4970 metros cúbicos, con diámetros que van desde 4.5 a 22.2 metros y con alturas que van de 5.4 a 12.8 metros. Vemos también el peso del tanque, su diámetro, altura, capacidades y pesos para otras dimensiones. Por ejemplo, para diámetros entre 24.3 a 60.9, serían alturas entre 12.8 y 14.63, con capacidades de 5.900 a 42.700 metros cúbicos. Líneas de los tanques de almacenamiento. Principalmente el tanque debe tener la línea de entrada, la línea de salida y la línea de purga, pero puede tener otras líneas adicionales como la línea de contraexpansión, la línea de recirculación.
Vamos a ver qué son estas líneas. La línea de recirculación, su función es mantener homogeneidad del fluido almacenado. La línea de contraexpansión, su función es mantener el perfil de presiones correcto en el tanque. Está la línea de purga, que su función es eliminar los sólidos sedimentados en el tanque. También permite vaciar el tanque para hacerle limpieza. Y están las líneas de alimentación y descarga, en función de si son líquidos puros o combustibles. Los líquidos puros se alimentan por el tope y se descargan por el fondo, y los combustibles se alimentan por el fondo y se descargan por el tope. Es decir, se invierte el sentido. Específicamente, los tanques de almacenamiento para agua pueden diseñarse en diferentes configuraciones, pero todos se usan para el almacenamiento y la prevención de fluctuaciones que se producen en la demanda de agua, para estabilizar las presiones del sistema de distribución de agua y para combatir incendios. Los 4 tipos más usados son, aquí vemos los 2 primeros, los de tubería vertical o los hidroneumáticos. Los de tubería vertical son cilíndricos verticales, son tanques con base en el suelo, de altura mayor a su diámetro y con un mínimo de mezclado. Y los hidroneumáticos son cilíndricos horizontales, el tanque puede tener o no un diafragma que separa el agua del aire. Son muy utilizados en los sistemas de distribución de agua de los edificios. Están los tanques tipo depósito y los tanques tipo elevado. Los depósitos son los que ya hemos visto anteriormente de la tabla 1 del material de apoyo, o son cilíndricos de tapa fija y generalmente su altura es menor que su diámetro. Y los elevados pueden tener diferentes formas y son muy usados. Allí vemos diferentes formas de los tanques elevados. Pues los tanques elevados no pueden ser tan voluminosos precisamente porque van elevados. Entonces necesitan una estructura de elevación y de soporte. Selección y dimensionamiento. Se debe tener en cuenta los siguientes parámetros. La demanda punta, que es el primer factor que se estudia para fijar la capacidad de tanques. La mayoría de las plantas de tratamiento operan con base en 24 horas de producción, que puede ser utilizado como el tiempo para el dimensionamiento del tanque. Flujo contra incendio. Este factor depende de la cantidad, presión y duración del fluido de las aguas. Las compañías de seguro suelen utilizar ecuaciones empíricas para evaluar este factor. Los sistemas de distribución. En ellos, el dimensionamiento de los tanques debe estar en concordancia con la capacidad y el rango de presiones del sistema de distribución de agua. Deben examinarse las pérdidas de carga de las tuberías y la expansión futura del sistema para esta distribución. Y la economía, los costos de la inversión y la operación están influenciados por la elevación del tanque, el tamaño y las mejoras asociadas al sistema de distribución. Los tanques elevados cuestan entre 50 y 100% más que los tanques tipo tubería vertical o depósito. En algunos casos es mejor usar 2 o más tanques en vez de 1 en instalaciones grandes. Otros factores involucrados en la selección y dimensionamiento de tanques son la calidad del agua. Siempre es necesario que exista un mínimo mezclado de los tanques, de manera que no se degrade la calidad del agua. La capacidad de mantener homogeneidad depende del tipo de tanque, el volumen y los flujos manejados. Las condiciones son mejores cuando el nivel del agua fluctúa desde la parte más baja del tanque a la más alta, en vez de mantenerse lleno todo el tiempo. Entre otros factores, existen variables importantes para la selección y dimensionamiento del tanque, como el espacio necesario, su elevación, las condiciones del terreno, ya que el tanque puede ser pesado y puede producir problemas de asentamiento diferencial en el terreno. El factor de sobrediseño puede oscilar entre 5 y 15%, 5% de exceso del volumen del tanque cuando no hay mezcla, y si el tanque va a tener un sistema de mezclado y esos sistemas de mezclado son voluminosos, entonces hay que agregar hasta un 15% de volumen de exceso en el tanque. Y la estética, el diseño del tanque debe tener en cuenta el paisaje circundante. Procedimiento de cálculo: conocer las propiedades del fluido, es decir, si es un gas o si es un líquido. En el caso de si es un líquido, si es combustible, o si es un líquido puro, o si es un líquido no volátil, como en el caso del agua. Evaluar las condiciones de almacenamiento, el caudal, el tiempo de almacenamiento, llenado y vaciado. La selección del tipo de tanque y del material, pues dependerá del tipo de fluido a almacenar. Ya se dijo que si son gases pueden ser tanques esféricos. Si son combustibles puede ser un tanque de techo fijo.
de techo flotante, perdón. Si son tanques para agua, se pueden utilizar tanques cilíndricos, tanques tipo depósito, pues. Ya si es para poca agua, pueden ser cilíndricos verticales o cilíndricos horizontales o hidroneumáticos. Entonces todo va a depender del tipo de fluido, pues la selección del tipo de tanque. Luego hay que determinar el volumen del tanque, dividiendo su capacidad entre la densidad. Establecer la altura o diámetro del tanque, seleccionar la altura y diámetro o el volumen del tanque más adecuado de acuerdo con los catálogos comerciales o de acuerdo con las tablas de las características de los tanques que están en los materiales de apoyo, y esas tablas ya se mostraron al principio de esta presentación. Determinar el espesor del tanque es igual a P por D entre 2 por F por E más 0,8 por P, donde P es la presión. Hay dos formas de determinar esa presión. Puede ser la presión hidrostática más la presión de vapor, si el tanque estará tapado, o puede ser la presión hidrostática más la presión atmosférica, si el tanque va a estar destapado a la atmósfera. Donde la presión hidrostática es la densidad por la gravedad por la altura, o en unidades inglesas puede ser la densidad por la H-1. S1 es un pie o 30 centímetros de borde libre entre 144, que es la conversión de pies a pulgadas al cuadrado. Donde en la ecuación F es el esfuerzo permisible para líquidos de 21.000 psi y para gases y agua es de 30.000 psi. Vea que esos F o esfuerzos permisibles son estándar. Hay algunos casos en que no se utilizan los valores estándar cuando hay notas al pie de las tablas. La E es el coeficiente de ensamblaje por soldadura, que es de 0,85 si es el estándar, porque hay tablas que traen valores específicos para esas variables. También tenemos estas dos ecuaciones adicionales que dice que E es igual a 10 por P por R sobre F por E más C, o que E es igual a P por D sobre 2F por E más C. Nótense que en la ecuación que tiene la R es porque en vez de diámetro se mete el radio, y en ese caso es para tanques esféricos. Entonces esa ecuación aplica solo para tanques esféricos. En cuanto al procedimiento de cálculo, en la tabla 23 están los materiales más comunes y los esfuerzos permisibles, y podemos observar la figura a la derecha que tiene diferentes valores de esfuerzo permisible según los materiales en los que se puede construir el tanque. Vean que tenemos curvas de titanio, níquel, carbón, acero, aluminio, etc. Entonces se entra con la temperatura en el eje X. En este caso será con la temperatura de diseño, que es la temperatura de operación más 50 grados Fahrenheit, que es un excedente de temperatura de seguridad. Y entonces se va a poder leer en el eje Y ese esfuerzo permisible en bar, unidades bar. Ahora, en las ecuaciones anteriores, ese esfuerzo permisible, vean que está para líquidos en 21.000 psi, para gases de agua 30.000 psi. Entonces, se utilizan estos esfuerzos permisibles estándar cuando no es tan importante el material del tanque, o cuando son materiales de tanque estándar. Pero cuando se utilizan materiales de tanque muy específicos como aluminio o cobre, por ejemplo, acero, etcétera, entonces se utilizarán esos Fs específicos que se leen de la figura. Vean que aquí entonces está en PSI y aquí está en bar. Bueno, son unidades de presión. Se hará la conversión, se harán las conversiones respectivas al momento de hacer los cálculos. Está en el procedimiento de cálculo la consideración del espesor de la pared del cuerpo del tanque, que oscila entre 4.76 y 9.52 milímetros. Será mayor el espesor mientras más presiones internas tenga que soportar el tanque.
Nuevamente volvemos a los tanques de techo cónico o techo esférico. Requerimientos de diversos estándares para tanques de fondo plano. Bueno, esto es información muy específica que podemos despreciar por el momento. Finalmente, en lo que tiene que ver con los techos. Los techos del tanque pueden ser cónico, de domo o de sombrilla. Y pueden ser soportados o autosoportados. Siendo los soportados los que son soportados directamente por la estructura del tanque. Y los autosoportados tienen una estructura de soporte adicional porque son para tanques de diámetro muy grande, lo que hace que el diámetro del techo también sea grande y que el techo sea muy pesado y necesite una estructura de soporte adicional. Entonces, repito, pueden ser soportados si son pequeños o autosoportados si son grandes y pesados, y de la forma pueden ser cónicos de domo o de sombrilla. Allí tenemos, por ejemplo, para los cónicos autosoportados, es para tanques de menos de 18,28 metros, con ángulos entre 9.5 y 37 grados de inclinación del techo. Y la relación óptima del espesor del tanque dependerá del diámetro del tanque y de ese ángulo de inclinación por la ecuación que vemos en la parte inferior. T/T, que es ese espesor de las placas del techo, dependerá del ángulo de inclinación, y de D, que es el diámetro de la estructura del techo como tal, que puede ser asimilable al diámetro del tanque como tal. Los tenemos los tipo domo y los tipo sombrillas autosoportados. En este caso también tenemos que T/T es igual a R sub R sobre 2400, donde T/T es el espesor de la lámina del techo y R sub R es el radio de abombado, cuyo valor mínimo es 0.8 del diámetro del tanque y valor máximo es de 1.2 por el diámetro del tanque. Y bueno, también los podemos tener soportados. Ya dije que los soportados sí son muy grandes. En este caso, los soportados son los que son más pequeños, que el mismo tanque puede soportarlos. Es decir, si el tanque pues es lo suficientemente pequeño como para soportarlo. Bueno, con esto cerramos esta presentación que espero les sea de utilidad.